ICVI. Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis viendo este vídeo. Hoy os quiero hablar de oncología y acupuntura. Y más que nada, ¿qué temas de oncología son importantes hoy y cómo podemos entenderla? Sobre todo, este vídeo lo hago preparando a los alumnos que se están apuntando al curso que vamos a tener el 14 y 15 de abril, estamos en el 2023, en viernes por la tarde y sábado mañana y tarde. Un curso que voy a dar información relevante, ¿no?, en relación al proceso oncológico y cómo se entiende desde la medicina china. Entonces, es importante saber, primero, qué es el cáncer, ¿no? Entender la biología que hay detrás del cáncer. Es una de las cosas que voy a explicar profundamente en el curso. Por un lado, lo voy a explicar desde la medicina occidental. Entender cómo se produce realmente el proceso morboso por el cual una célula pierde su identidad, se vuelve egoísta, se vuelve anárquica, empieza a dividirse de una forma descontrolada y de alguna forma también viaja, es decir, migra y puede invadir otros tejidos. Entonces, os quiero explicar cómo se dan estas mutaciones. Hay que saber que el cáncer, de alguna manera, tiene que ver con una mutación, bueno, una no, muchas mutaciones que se van acumulando en el ADN y que tiene que ver con factores físicos, químicos o víricos y también la parte psicológica, cómo puede ayudar a que se geste el cáncer desde una debilitación de la inmunovigilancia. Entonces, por un lado, os quiero enseñar detalladamente cómo se producen esas mutaciones, qué genes son los que suelen afectarse, esos genes que se llaman aceleradores, protoncogenes, genes supresores de tumores, que serían los frenadores, los que frenan. También os querría hablar de esos genes que reparan el ADN y que también se pueden ver afectados. Y también os querría hablar de esos genes que tienen que ver con el reloj biológico de una célula y cómo este reloj se puede estropear y jugar una ventaja, ¿no?, para las células tumorales. Entonces os quiero explicar eso para que lo entendáis bien. Entender que el cáncer o las células tumorales también aprenden a camuflarse del propio sistema inmunológico. Y entonces esto genera varios problemas que tenemos que tener en cuenta. Muy importante conocer toda esta biología molecular del cáncer para proponer tratamientos en acupuntura y en herbolaria que pudieran ser efectivos. Porque imagínese usted que, como he dicho, el cáncer aprende a camuflarse de la respuesta inmunológica a través de la presentación de unas moléculas, de unas proteínas, en lo que se llama en la membrana celular. Estas proteínas tienen que ver con las PD1 y PDL1. Hay que entender esto cómo sucede, porque si estas células se camuflan, pues poco va a servir dar hierbas inmunoestimulantes o, por ejemplo, usar puntos que aumenten la respuesta de ciertas células citotóxicas. Entonces, de todo esto os tengo que hablar en profundidad. Pero la parte de la MTC, la medicina china, también es muy importante entender cómo se produce el cáncer o cómo el tejido pierde de alguna manera el control, ¿vale?, de su propia armonía. Entonces os tengo que hablar de cómo el cáncer lo podemos entender a nivel bioenergético. Aquí os hablaré del Yuan Qi. De alguna manera el cáncer es un problema del Qi, es decir, de la esencia del Yuan Qi, y tenéis que entender la génesis del cuerpo a través de la embriología energética para poder entender de alguna manera cómo se forman esos vasos maravillosos tumorales que al final van a ser esa pérdida, ¿no?, de la sincronicidad, del orden y de la armonía de nuestro organismo.
Por lo tanto, va a ser muy importante, por un lado, entender la parte de la biología molecular, por otro lado, entender la parte de la bioenergética oncológica, y cuando ya entendemos todo esto, pasaremos a los planteos terapéuticos. Los planteos terapéuticos, que no son curativos, sino son ayudantes, esto hay que dejarlo muy claro. Nosotros no vamos a decir que vamos a aplicar unas técnicas curativas, sino que vamos a ayudar, ¿vale?, al tratamiento en la lucha contra esta patología desde nuestro enfoque bioenergético o integrativo. Primero, hablaremos de los tratamientos que pueden ayudar a lo que es los tratamientos de quimioterapia, radioterapia o incluso la cirugía. Es decir, plantearemos cómo mejorar, por ejemplo, la rehabilitación quirúrgica. Hablaremos, por ejemplo, de cómo podemos ayudar a estimular la respuesta inmunológica en los tratamientos, por ejemplo, últimos, ¿no?, de inmunoterapia oncológica, que es, os explicaré muy bien, que hoy en día la lucha contra el cáncer ya no está limitada única y exclusivamente a la quimioterapia o a la radioterapia o a la cirugía. No, no. Hoy el cáncer ya tiene otras, o la lucha contra el cáncer tiene otras herramientas, como es la inmunoterapia oncológica. La acupuntura puede ayudar a la fabricación de esos anticuerpos factores inmunológicos dentro de los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que se hacen, pues pueda ser muchísimo más potente. Por otro lado, hablaremos del tratamiento en sí mismo del vaso maravilloso tumoral. Hablaremos de la regulación del terreno, es decir, la zona de donde crece el cáncer, las áreas de Pitchinger, pues ayudaremos a cómo rehabilitar todas esas áreas. Y luego veremos qué arsenal de herbolaria puede ser la más indicada para, controlar la inflamación, controlar el dolor, aumentar la respuesta inmunológica e incluso luchar contra la intoxicación endógena. Cuidadito, porque también tenemos que saber que muchas veces hay hierbas que podrían estar contraindicadas en la lucha contra el cáncer cuando el paciente está tomando una quimioterapia determinada. Bueno, básicamente de todo esto es de lo que vamos a hablar y vamos a profundizar en nuestro curso del próximo fin de semana, 14 y 15 de abril. Para los que quieran, lo pueden hacer en directo, pero también quedará grabado, por supuesto. Lo pueden ver los que se apunten. Si no lo pueden ver en directo, lo pueden ver en diferido y lo pueden ver cuantas veces quieran. Y si este vídeo ya ha pasado esas fechas, no se preocupe, porque lo puede hacer dentro de nuestros cursos online en retransmisión en diferido. Con lo cual, ustedes se ponen en contacto con el WhatsApp que hay aquí y nosotros le pasamos enseguida el enlace para que usted pueda acudir y visualizar este curso. La verdad que para mí el cáncer en realidad no es una enfermedad, porque serían muchos tipos de enfermedades que todas tienen unas características en común. Por lo tanto, hay que saber que no es lo mismo un cáncer hormonodependiente que un cáncer no dependiente, un cáncer de órganos macizos, de un cáncer de órganos huecos. Hay que entender cómo se maneja, por ejemplo, cánceres de la sangre. Hay que entender, bueno, por supuesto, lo que es un tumor benigno de uno maligno, en medicina china, blando o duro, y cómo vamos a manejar todo ese tratamiento. La verdad que la oncología es muy compleja y evidentemente en este curso daremos las herramientas esenciales, ¿no? Pero esto es un camino muy complejo que hay que tener mucho respeto al paciente y sobre todo hacerlo muy bien y trabajar en colaboración, por supuesto, con la oncología tradicional. Para nada estamos diciendo que esto tenga que sustituir ningún tratamiento. No, no, no. Estos son medidas ayudantes que el facultativo o el acupuntor profesional va a poder aplicar como medida ayudante. Así que bueno, si os interesa, como os he dicho, aquí tenéis el teléfono y el WhatsApp, también el correo, podéis comunicar en el correo y toda la información la tenéis también en nuestra página. Así que bueno, familia, os veo en el curso. No os preocupéis, hay 10 plazas, ya hay bastantes apuntados, creo que hay 6 o 7. Si no quedaran más plazas,
repetiríamos, ¿vale? Las fechas no lo sé, pero bueno, ya os informaré, ¿vale? Un abrazo y nos vemos. ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas.